Lucy, bienvenida. Gracias, Clarita, como siempre. Yo feliz de estar aquí y especialmente con este tema como para inyectarnos conciencia y positivismo, porque definitivamente hay mucho de nuestro bienestar que depende de nosotros. Entonces, es como más importante hablar del tema a razón de que no son solo las circunstancias que nos pasan, al parecer las circunstancias son responsables de cómo nos sentimos apenas en un 10%, pero estimamos hasta un 40% de bienestar dependiendo de nosotros mismos. El tema de hoy es qué nos mantiene sanos y felices, y justo Lucy y yo lo hablábamos antes de entrar al aire en vivo entre el saludo y ese corte, y decíamos lo importante que es hablar de estos temas. Obviamente el Día de la Felicidad o Día Mundial de la Felicidad es un día y va a ser los próximos días, digamos se celebra en marzo, pero decíamos es muy importante, sobre todo en tiempos en donde tal vez las cosas se pongan duras, en donde tal vez veamos un contexto mundial difícil, en donde tal vez veamos un contexto nacional difícil también, porque si uno no se pone a pensar en las vías para mantenernos sanos y felices, decimos, ok, off, apagado y me voy. Y esa no es una opción. Así es. Entonces, ¿cómo entender esto hacia la práctica? Quiero partir de la idea de que esto es un desarrollo de investigación tan importante como que es Harvard, quien está detrás de este estudio que ha dado origen pues no solo a esta conversación, sino a esta conciencia cada vez más creciente. Y es que por primera vez tenemos el privilegio de un estudio longitudinal que empezó en 1938. Es decir, ha seguido la vida de varios grupos de personas, más de 700 empezaron el estudio originalmente y se planteó como un estudio de desarrollo de la vida adulta. Y era para conocer básicamente cómo estos jóvenes de 19 años, un grupo que ingresaba a Harvard y otro grupo que estaba en Boston también, pero en las zonas más deprimidas. Empezó como dos estudios separados, pero luego los juntaron. Y el privilegio es que tenemos ese estudio todavía en curso y ya no solamente con esas personas que iniciaron, sino que se unieron las esposas de estos miembros del estudio, de los candidatos, de los 700 y pico hasta hace unos años había todavía 60 y algo vivos. Hablemos que es 86 años atrás y tenían alrededor de 19. Y se planteó primero como que era lo que vamos a seguir a estas personas, vamos a tener un panorama de sus vidas para ver qué características pueden hacer que reporten mayor bienestar, tengan mejor salud, sean más longevos. Algunos fueron a la guerra. No todos tuvieron condiciones amables en su desarrollo de adultos, pero como decía, es un privilegio como ninguno otro. No hay una investigación que haya durado tanto y que nos haya permitido como tener de tantas fuentes una información contundente sobre qué es lo que hace que estas personas vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida. 86 años de estudio. Lleva el estudio. En el 2038 serán los 100 años de estudio de este estudio de Harvard. De Harvard. Ajá. Ok, entonces, entendiendo que se ha hecho esta línea del tiempo y que las circunstancias en esa línea del tiempo también han sido distintas, deduzco que hay algo que no es distinto. O sea, tiene que haber que hay algo en común. Y esa es justo la pregunta. ¿Qué es lo que todas estas personas reportan como más importante en sus vidas? La calidad de los vínculos que han establecido. A personas ya mayores se les pregunta si pudieran volver su vida atrás, ¿qué cambiarían? Y la respuesta tiene que ver haber dedicado más tiempo y atención a mis seres queridos. La mayoría de las personas se ha hecho, por ejemplo, ahorita con millennials en el 2007 preguntándole qué quisiera para sus vidas,
Y hablar de riqueza, fama, en jóvenes pues fueron las primeras respuestas. Luego, 10 años después, dicen riqueza todavía, pero tal vez conseguir altos cargos en el trabajo. Y cuando preguntas a personas mayores, ninguna te dice eso, solo te dicen cuidar más los vínculos que has desarrollado en tu vida. Y si te has jubilado, por ejemplo, cambiar esas horas de trabajo por horas de compartir con personas, sean amigos o sean causas que de pronto estás emprendiendo nuevas, desarrollo de nuevos intereses que te llevan a vincularte con otras personas también. Entonces, muy importante que lo que todo el mundo coincide es en devolverme y haber cuidado más o haber tenido más tiempo de compartir con mis seres queridos. Solo como curiosidad, hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres en esta apreciación. La mayoría de los hombres dicen no haber dedicado tanto tiempo al trabajo sino a mi familia, y la mayoría de las mujeres dicen tal vez no haber sido tan complaciente con todo el mundo, haber vivido como más fiel a lo que yo quería hacer. Esa una característica. Claro, que ahí también no solo habla del compartir con el otro, sino de mirarme y cuidarme a mí misma. Pero son dos miradas distintas. Son dos miradas distintas, pero el estudio se ha centrado mucho en que, claro, sería muy sencillo decir que solamente quienes gozan de buenas relaciones van a reportar ser más felices, pero lo que ha visto el estudio también es que no solo son más felices estas personas, sino que son más saludables en términos de enfermedad física y de longevidad. Los estudios de longevidad hoy muestran que mientras más años duras con buena calidad de vida, quizá la variable más importante, y es una de las preguntas que quienes hoy, el cuarto director del estudio salió en una charla TED contando de esto, se llama Robert Waldinger, y él dice que la pregunta que le han hecho es: ¿tienes alguna persona a quién llamarías tú en la mitad de la noche si necesitaras a alguien? Hay personas que pudieran estar casadas y tal vez no van a llamar o no pensarían en llamar a su esposa o esposo, pero lo importante es que quien diga que tendría a alguien a quien llamar, esa persona probablemente va a estar más saludable que quien dice que no. Entonces, volvemos a reafirmar algo que ya habíamos dicho en estas conversaciones, y es cómo la soledad es un factor de riesgo para la salud física y emocional, y cómo el tener buenas relaciones termina siendo la clave no solo de la felicidad, sino de la salud física. Y justo la semana pasada compartí un dato relacionado a esto por un estudio que sacaba cifras donde 1 de cada 8 personas se siente sola en el mundo. Eso es igual mucha gente. Y cómo la soledad repercute en la salud física y en la vida. También lo comentaba yo, y en buena hora que ahora también tú también lo puedes relacionar con este tema que estamos manejando hoy, que es qué nos mantiene sanos y felices, y nos hablas de la calidad de los vínculos. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones? ¿Cómo ellas qué nos otorgan? O sea, ¿qué nos dan esos vínculos? ¿Por qué es que resulta que bajo esta tesis de los vínculos te dan más salud y más felicidad, qué hay por dentro? Una manera muy sencilla de entenderlo es que la mayoría de las personas que están solas tienen o tenemos el estrés normal de la vida, y lo que se ha visto es que todo eso que sucede en el organismo es como si la persona no lo balanceara, como si no lograra recuperar un estado de bienestar después de haber sufrido estrés. Pensemos en la vida cotidiana, con el papá, con la mamá, con la pareja, con una amiga. Cuando tú tienes un día difícil y llegas a tu casa y de pronto le comentas a tu esposo por qué fue difícil el día, y ya, como que solo contar lo que fue difícil el día
ya se fue, ya la carga emocional alrededor de esto bajó. Entonces, está confirmado que es como que la persona sola no tiene esta forma que nos da la interacción de disminuir el estrés, recuperar un nivel basal y seguir. Es como que la persona sola se mantuviera en un estado de estrés crónico. En cambio, con el otro, un poco te reseteas. Tal cual, tal claro, cual. Tienes la capacidad, o no, también, ¿no? Hemos hablado en otros temas sobre amistades tóxicas, etcétera, pero eso sería otro camino, sería otra cosa que no implicaría aquella persona que te compensa, que te lleva hacia otro estado. Entonces las relaciones tienen que ver con eso, ¿no? Con disminución del estrés. También la cantidad del vínculo, la cantidad de tiempo junto a esas personas o no. La calidad, más básicamente más la calidad del vínculo. Es muy importante porque con esa conciencia de cuántas personas se sienten solas en el mundo, incluso estando acompañadas, es decir, no es garantía de que si tú estás sola te vas a sentir sola, o al revés, que si vives acompañada no te vas a sentir sola. Esa no es garantía tampoco. De todas maneras, en los estudios, una de las cosas importantes y que a mí me llenan de emoción es pensar que esto que da la relación no tiene que ser solamente con los seres queridos más significativos, no, puede ser con la persona que yo salgo a hacer bailoterapia en el parque. Pertenezco a ese grupo. Naturalmente, si yo me reconecto con personas de mi pasado, si yo encuentro que tal vez hoy con las redes sociales uso las redes para reconectar testimonios de personas que han encontrado sus compañeros de la primaria y que hoy mantienen una conversación, así sea una vez al mes, o se han quedado con la costumbre que nos dio el confinamiento de estar cerca de personas que están lejos, tal vez tomándonos un cafecito cada una en su lugar de vivienda. Lo que quiero señalar es cuán importante es que cada persona que se sienta sola busque activamente pertenecer a algún lugar, conectar con alguna persona, conectar con alguna causa. Y este pedacito de la conversación me lleva no solamente al estudio, sino que en términos de economía se ha encontrado que existe un índice global de felicidad como la ONU estableció este índice desde hace unos años y hemos escuchado tal vez de países que son más felices que otros. En Latinoamérica tenemos en este lado, no en Europa, tenemos a Costa Rica, quizá como el país más puntuado o mejor puntuado, pero también es el país con menos delincuencia, ni siquiera tiene un ejército. Entonces, tiene que ver con otras condiciones externas, tal vez culturas que son un poquito más colectivas, que piensan más en el bien común. Finlandia, por ejemplo, Noruega, son países que de algún modo piensan más menos individualistas, más colectivistas de algún modo. Pero el que este establecimiento de vínculos lo podemos hacer en cualquier momento de la vida. Y lo que a mí también me encantó conocer o profundizar es que puede que yo diga, a ver, ¿con qué frecuencia a mí me llaman mis amigas de Colombia? Y tal vez me llaman muy poco, porque yo siempre he sido la ocupada del grupo, pero lo que quiero resaltar es que tomar la iniciativa de conectar tiene más efecto sobre las personas que el hecho de que nos llamen. O sea, aquella que tiene la iniciativa. La iniciativa es como que tuviera doble beneficio, claro. Porque al hacerlo, porque tiene la capacidad de reunir, resto, ¿no? De convocar, y va a recibir una respuesta positiva de alguien. Es como que ese esfuercito que hacemos para
de pronto llamar a preguntar cómo estás o simplemente decir me acordé de ti, pensé en ti con esta canción, cualquier cosa. Sí. Tomar esas iniciativas y hacerlo con frecuencia nos puede dar este sentido de bienestar y de salud. Salud y felicidad están vinculados con el bienestar y el tema que estamos hablando hoy. Tú hiciste referencia a una charla TED y hablaste sobre esa pregunta de a quién llamarías en medio de la noche, que nos deja a nosotros con la pregunta igual para hacérnosla. Y también hablaste tal vez de que se arrepentían más las personas. Eso lo explicaste levemente en el tema del estudio, pero también eso me lleva a pensar que claro, nosotros pasamos por la vida en una línea de tiempo y como que obviamente la vida no es una línea de tiempo, pero en esa línea de tiempo también nuestra madurez se va consolidando. Uh-huh. Entonces vemos la vida de maneras distintas. Claro. En efecto, hace 20 años yo veía la vida de otra forma y seguramente dentro de 20 la veré también distinto. Entonces, como, ¿qué aprender de esto? Porque si ya lo que me pueda decir un estudio de hace 86 años me lleva a testimonios que te dicen la calidad de los vínculos, pero tal vez hoy yo tengo la mitad de edad de ese estudio, ¿cómo empezar a ponerlo en práctica y a relacionarlo con mi propia felicidad? Porque tal vez pensamos que la felicidad viene de otras fuentes también, que seguramente sí las son, sí las hay. Justo teniendo conocimiento acerca de esto, ayer nada menos tuve la oportunidad de conversar con una persona que tuvo sus hijos, o más bien, tiene sus hijos a quienes tuvieron la oportunidad de estudiar en Harvard. Y mientras ellos eran estudiantes, les traían distintos expositores justamente para decirles, ustedes tienen una oportunidad de oro al estar estudiando aquí, pero tienen que salir y hacer sus vidas balanceadas, porque su éxito no va a depender solamente de cuánto logren intelectual o profesionalmente o económicamente, sino cuánta sea su riqueza. Hay un concepto que está relacionado con el pensamiento y se llama reserva cognitiva. Luego hablamos de esto en profundidad porque es muy bonito y es lo que protege a las personas para las enfermedades que tienen que ver con el deterioro. Todo lo que uno lee, todo lo que uno aprende, le sirve como reserva cognitiva. Yo estoy convencida que lo que hacemos ahora, respondiendo a tu pregunta, si hoy tienes 20, 30 años y estás escuchando esta conversación, empieza a trabajar hoy con esa conciencia de cuán importante es cultivar tus vínculos, cuán importante es tener distintos intereses, conectar con distintas personas. Dentro de los índices de esta felicidad global está generosidad, la generosidad. ¿Cuántos actos de generosidad yo hago? Y mi acto de generosidad puede ser tan sencillo como decirle a una persona que sé que está atravesando por una situación de enfermedad de alguien, cómo ha seguido ese alguien. A veces nos enredamos pensando que los actos de generosidad son cosas grandiosas. Reconocer a la persona que está al lado, o sea, yo puedo hacer mi trabajo con la dedicación que lo hago porque tengo un esposo que se dedica a hacer todas las cosas prácticas de mi casa. Él a mí me libera de todo eso. De pronto reconocer esa labor que puede ser invisible es también otra forma de hacer que si lo tenemos, como dice esta expresión en inglés, de no dar por sentada las cosas, de pronto reconocer a quien nos sirve y poderle decir cuán importante es esa persona para que nosotros nos luzcamos en nuestro trabajo, por ejemplo. Ese pensamiento tuyo me lleva a una palabra y esa palabra es gratitud. Uh-huh. La gratitud y la felicidad, pienso, sí están correlacionadas. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, y no solo lo pensamos nosotros, como mencioné, el autor
el director actual, es el cuarto director, porque como ha sido un estudio tan largo, pues ha contado con varios directores. El director actual tiene un libro publicado recientemente que se llama Una buena vida. Y dentro de las cosas que recomienda para tener una buena vida está justamente el ejercicio de la gratitud, el de reconocer a las personas que tenemos al lado y no dar por sentadas las cosas, es otra de los ejercicios prácticos. El poner atención no parcial, que de pronto en estas situaciones de la vida actual, con los celulares y con las redes, ¿cuántas veces nuestra atención hacia nuestros hijos, esposo o hasta empleados es parcial? Porque los atendemos mientras miramos al teléfono. Entonces, no dar atención parcial, sino plena. Atención plena. Él es también un maestro zen, pero recomienda el ejercicio de pronto hacerse la pregunta, como mantener una curiosidad activa. Ese también es un dato hermoso, y es, por ejemplo, yo te veo a ti por lo menos una vez al mes en este espacio, pero de pronto, aunque ya llevemos años de conocernos, de pronto me doy cuenta de algo tuyo que no me había dado cuenta, y como ponerme en la tarea de descubrir esas cosas de las personas que tengo a mi alrededor es otra de las formas como podemos tener una buena vida. Sí, súper interesante esto como de mantener la curiosidad activa en términos de salud y felicidad. Sí lo veo lógico, porque te permite saber que estás activo, que estás como en una... Que evitas lo plano, sino que al contrario, estás como en una constante evolución. Finalmente la curiosidad te lleva a conocer más personas, más instancias, como estar en diferentes campos, hasta permitirte, lo hemos hablado antes, no sé si aquí o en el podcast, pero lo hemos hablado antes, permitirte tal vez ir a un lugar distinto y ahí ser libre y conocer nuevas formas de ti. Volviendo a la gratitud, porque quiero hacer énfasis en esto, tú hablaste de la gratitud a las personas que nos ayudan, que nos colaboran, que nos permiten ser, pero también gratitud, y lo veía justo en este curso que te conté que tomé, en este taller de mindfulness, donde una de las puntualizaciones fue la gratitud a las pequeñas cosas, porque casi siempre tenemos pensamiento de gratitud de las grandes cosas, como lo macro, mi casa, el techo, el trabajo, pero qué felicidad te da tener conciencia de las pequeñas cosas. Y le agregaría, además de las pequeñas cosas, que coincido, sería maravilloso si como hacer ese ejercicio a diario, creo que se vuelve una fuente de mucho bienestar, pero también a las cosas difíciles. ¿Cuántas cosas difíciles que vivimos? Lo veo por mis pacientes todos los días, como que les agradecemos. Uno de los ejercicios que tiene como la reconciliación y hasta el perdón de las personas que nos han ofendido es como detenernos a decir, a ver, tal vez sin esto yo no hubiera aprendido estas cosas, o yo no hubiera encontrado estas otras personas. Totalmente, o no me hubiera fortalecido, o no hubiera visto la vida de la forma como la veo ahora. Sí, la gratitud, yo creo que todo cabe dentro de la gratitud. Todo cabe, impresionante, pero es que yo lo vinculo mucho con la felicidad, porque cambia, es como que cambia tu perspectiva. Cuando tú de repente ves una situación bajo el paraguas de la no gratitud, ahí no cabe la felicidad, pero cuando pones bajo el paraguas de la gratitud, dices, realmente esto pues cambia mi mirada, es decir, esto pasó porque así es, porque tenía que pasar, porque está pasando de esta manera. Entonces, agradezco esta situación, lo veo así, y mi intención sobre la circunstancia cambia. Tú lo dijiste, el 10% de las circunstancias son las que nos hacen sentir de una u otra manera, el resto es cómo nosotros actuamos frente a ellas. Entonces está
la verdad, la pregunta siguiente es, ¿depende de nosotros la felicidad? Depende en un porcentaje muy alto, porque también no podemos desconocer que hay a veces variables genéticas que pueden hacer difícil para una persona. O sea, tampoco creo que a veces hay una sobrevaloración de prográmate, todo lo puedes lograr. No, todo, pues, evidentemente hay circunstancias que se exceden a esto que estamos conversando. Una hay guerra, un 50% de, también que tiene que ver con nuestra genética en la salud y en la felicidad, en ambas. Pero decir que tenemos un 40% en nuestras manos es tener muchísimo. O sea, un 40% puede marcar la balanza en una dirección, un 10% puede marcar la balanza en una dirección o en otra. Entonces, pensar que esta búsqueda activa de conectar con otras personas que está haciendo, o sea, ¿qué nos hace realmente más sanos y saludables? Para contestar la pregunta, es tener buena calidad de relaciones. Esa es en esencia. Y volvemos a este concepto que todos tenemos, y es que somos sociables, que nuestra naturaleza es social. Sabemos cuánto nos vulnera la soledad. Es como, no solo porque el hombre primitivo tuviera más riesgo de encontrar depredadores y no saberse defender, es también porque emocionalmente los otros nos dan esa reserva afectiva, ya no cognitiva, que nos permite justamente restaurar el bienestar cuando lo hemos perdido, o si tenemos conflictos o situaciones difíciles, poder balancearnos después y aprender de esas situaciones. Y tú dijiste naturaleza, y ya vamos un poco cerrando la conversación, pero al decir naturaleza me llevó a la necesidad que tiene el ser humano versus otras especies de permanecer más tiempo junto a su madre, junto al periodo de lactancia, junto al cuidado. Es decir, los niños, un niño, tú cuando eras niña, yo cuando era niña, cualquier niño de nuestra especie necesita más espacio, más cariño, más afecto, alimento, techo, calor, cuidado, que cualquier otra especie animal que está lista, que sale y se fue a su mundo en soledad, por ponerle una palabra, por ponerle un término. Nosotros no. En autonomía, más bien. O en autonomía, me parece bien. Independencia, autonomía. Nosotros todavía necesitamos durante mucho tiempo en nuestra primera infancia el cuidado. Claro. Y la conexión genuina la necesitamos a lo largo de toda la vida, y la estamos viendo en calidad de vida. Personas mayores mantienen mejor calidad de vida si tienen buenos vínculos. Lucy, gracias por esta conversación, porque yo creo que todos nos llevamos nuestras ideas en la etapa de la vida en la que estemos. Seguramente mientras nosotros conversamos, muchas de las personas que nos acompañan y nos escuchan estarán diciendo, uy, cómo me gustaría recuperar esta amistad, o por qué será que yo no le escribo a decirle tal cosa o tal otra. Yo precisamente, te digo personalmente, el otro día me acordé, yo me gradué en Brasil, tú eso lo sabes, ¿no? Entonces ahí pues conseguí un grupo de amigos de allá, pero no eran épocas de redes sociales, y yo digo, ¿qué será de la vida me puse a pensar, ¿qué será de la vida de cada una de esas personas que impactó tan positivamente en mi vida? Y me cuestioné y dije, porque sí tengo el contacto con los de Colombia, con la gente de aquí de Ecuador, y con algunos de Brasil, y dije, me encantaría saber de todos, o sea, y me produjo como felicidad saber que podría volver a conectarlos, claro. Porque viajar a Colombia no es igual que viajar a Brasil, a una ciudad como Fortaleza, en donde no los vas a encontrar a todos juntos. Y yo decía, qué increíble y emocionante sería dedicarle una porción de mi vida al reencuentro. A ese reencuentro en donde hace 20 años fui tan feliz. Claro, estoy segurísima que si al menos con una persona vuelves a conectar emocionalmente, eso tendrá. No, con una persona, hay más de una persona con las que conecto y me llevan a muchas emociones, pero esto que tú decías, como de volver a conectar con todo ese entorno, con esa red que en algún momento fue tu apoyo. Tomar un papel activo en esa búsqueda. Sí, entonces sí creo que nos queda la tarea, y también para que es una temática que seguro está muy presente aquí, es en las personas que ya son mayores, a los adultos mayores, cuya soledad sabemos
que impacta negativamente, ¿no? Entonces pensar en qué nos mantiene sanos y felices, y hoy Lucy Roldán nos dijo la calidad de los vínculos que podamos compartir y que podamos lograr. Gracias, Lucy. Gracias a ti siempre. La invitación, por favor, a que no dejes de compartirle a nuestra audiencia sobre el podcast donde puede escuchar múltiples conversaciones como esta. Sí, Mundo Interior es un espacio hermoso que hemos creado para hablar de salud mental y todo lo que nos pueda hacer bien en este sentido, como para aprender o reforzar cosas que ya sabemos. Y también está pues mi página en Instagram como SIC-Lucy Roldán, donde muy a menudo estoy poniendo conocimientos en psicología que también puedan ser útiles.